lector de Así Prensa me pregunta en qué situación se encuentra el proceso de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, de la Beata Teresa de Calcuta. En realidad no tendría muchas cosas que actualizarle si no fuera porque providencialmente estuvo aquí en Denver el promotor de la causa de canonización de la Beata Teresa de Calcuta, el último sacerdote que fue su director espiritual, pues recuerden que la Madre Teresa de Calcuta vivió por muchos años, entonces tuvo varios directores espirituales que fueron falleciendo, me parece que 3, él fue el último que lo acompañó espiritualmente, un sacerdote ucraniano, un gran hombre, el autor de este libro maravilloso, Vence mi luz, basadas en las cartas de la Madre Teresa, y que es el padre Brian Kolesdachuk, ¿no? Así de complicado es el apellido, es un apellido ucraniano. Él mismo me dijo cuando estuvo aquí en Denver para un apostolado en el que trabajo, que se llama Christ in the City, Cristo en la ciudad, para los desamparados, para los que no tienen casa, los que viven en la calle. Y el padre Kolesdachuk me decía que el proceso de la Madre Teresa avanza y con múltiples testimonios de milagros que tienen que ser seleccionados y escogidos, porque cuando existen múltiples, no se necesitan muchos, se necesita un milagro para proclamar la beatificación y un milagro para proclamar la canonización en los casos regulares de canonización. El amigo que preguntaba me decía, yo sé que la Madre Teresa de Calcuta ha tenido detractores, ¿no? Y esto tal vez, espero que no sea lo que está retrasando su canonización. No, hermanito. Los detractores ya no sirven para nada. Y esto es importante entenderlo porque justamente de eso depende la causa. La causa depende, en primer lugar, lo que realmente inicia una causa y la pone ya en las puertas de que se convierta en una causa camino a la canonización, a la santificación de una persona, es la declaración de heroicidad de virtudes. Esa es la parte más brava y la que toma más tiempo. En primer lugar, hay que esperar 5 años. El Papa Juan Pablo II, ya anciano, con la potestad pontificia, eliminó esos 5 años de espera, así como después Benedicto XVI eliminó los 5 años de espera, donde no se puede hacer nada tras la muerte de la persona. Es decir, una causa no se puede iniciar sino hasta después de 5 años de muerta la persona. Es decir, iniciar es decirle a la Santa Sede que comience el proceso y presentar todas las cuestiones biográficas. Si es que hay reclamos o digamos afirmaciones de milagros múltiples, esos milagros no le interesan a la Santa Sede en la primera fase. Es más, son un problema y una interrupción. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer la Santa Sede es establecer lo que se conoce como heroicidad de virtudes. Es decir, que la persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Eso es lo que hace un santo, que haya vivido las virtudes en grado heroico. Entonces, esa es la parte más extensa de la revisión, desde el punto de vista humano. Después se trata de que simplemente se produzcan los milagros, y cuando la gente reclama los milagros hay que investigarlos médicamente, y eso toma muchísimo tiempo. Y cuando se trata de un santo que es milagroso, muy milagroso, como por ejemplo el caso del padre Pío de Pietrelcina, de San Pío de Pietrelcina, justamente el número grande de milagros complica la investigación, porque la investigación de un milagro, sus causas de que haya sido verdaderamente milagro, traer médicos que no sean creyentes, que no tengan ningún conocimiento de la vida del santo o de la santa, que puedan dar testimonio de que efectivamente allí hubo una curación o un fenómeno que no puede ser explicado por la ciencia de ninguna manera, y entonces basta una sombra de duda sobre la posibilidad de una explicación científica, y ese caso, que podría igualmente ser milagro, es descartado por la Congregación para la Causa de los Santos. Entonces, es difícil para un promotor de una canonización escoger entre múltiples milagros, y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, que haya gente como este famoso ateo británico que detestaba a la Madre Teresa y que escribió un libro y que dirigió un documental de la BBC contra la Madre Teresa, ya no importa para nada. A él ya se lo escuchó en la fase anterior en la que se estaban viendo la heroicidad de virtudes.
Y justamente uno de los testimonios que se necesita es que alguien te odie y que esa persona demuestre que te odia por tu fe. Entonces, el testimonio de este ateo anti-Madre Teresa de Calcuta fue sumamente útil precisamente para la causa. Ironías de la vida. El hombre se convirtió en un testimonio de la heroicidad de virtudes de la Madre Teresa de Calcuta. Una vez que la heroicidad de virtudes ha sido proclamada, entonces la Santa Madre Iglesia, si no se trata de un caso de martirio, como es el caso de la Madre Teresa, espera para la beatificación la comprobación de un milagro. Y ese milagro ya se ha dado y por eso se proclamó a la Madre Teresa beata. Entonces, la canonización ahora depende de que se produzca un milagro. En algunos casos, las canonizaciones se demoran porque el milagro no se produce o porque el milagro toma mucho tiempo en investigar. A veces se requieren recursos económicos para poder hacer las investigaciones científicas. Quien lee, por ejemplo, las investigaciones científicas que permitieron la canonización de Sor Faustina Kowalska, ¿no?, la gran vidente de la Divina Misericordia, fue un milagro producido en Estados Unidos. Y contar con la afirmación de los médicos, de los principales especialistas, realmente fue gracias a una familia en particular, una familia norteamericana de pasado polaco, pero familia norteamericana, que realmente se desvivió para que esto se lograra, ayudando al encargado oficial de la causa. Entonces, yo leí el testimonio íntegro de todas las investigaciones y esto te da un ejemplo de lo complicadas que son las causas en el momento de llegar a la fase de los milagros. Entonces, la canonización de la Madre Teresa de Calcuta no está demorada. O sea, el que cree que está demorada es porque cree que las canonizaciones no toman ningún tiempo. Nos hemos mal acostumbrado a canonizaciones de santos bastante recientes, ¿no? La beatificación de Charlie Rodríguez, la canonización de Yana Beretta Molla, la beatificación de los esposos Beltrame Quattrocchi. Estas son personas que vivieron en los 50, 60, ¿no? Entonces nos hacen pensar que las canonizaciones pues suceden rapidísimo, pero no es así. ¿No? La Madre Teresa de Calcuta nos ha acompañado en los 90, o sea, estamos dentro de un plazo absolutamente razonable y ya es beata. Entonces, que nadie se asuste ni se escandalice, el caso va absolutamente bien. Y me preguntaba también esta persona por otro santo, que no viene al caso mencionar aquí porque no quiero mezclar garbanzos con guindones, pero me preguntaba por otro santo y le digo simplemente lo siguiente, ¿no? Ese santo, como la mayoría de los santos modernos, van a tener detractores, van a tener personas que digan, no fue santo. Bueno, en la beatificación, la infalibilidad papal no está en juego, pero en la canonización sí. En consecuencia, cuando ya alguien es proclamado santo, es santo. Eso es lo que creemos los católicos, es santo. En consecuencia, siendo santo, lo que digan los detractores a estas alturas me tienen sin cuidado. Y debería tener a cualquier católico que de verdad cree en lo que enseña la Iglesia totalmente sin cuidado. Porque la Iglesia ya investigó, se pronunció y Dios se pronunció a través de milagros específicos. Así que el caso cerrado y punto. Que tengas un buen día.